¿En qué parte de su cuerpo cree usted que está su conciencia? ¿Quizás piensa que está en su cerebro? Pues déjeme decirle que quizás estemos equivocados. A finales de los años 90 en Yorkshire, Inglaterra, el doctor en neurología John Lorber se encontraba trabajando como profesor en la Universidad de Sheffield cuando recibió la visita de un joven que tenía un fuertísimo dolor de cabeza. Lo que descubrió a continuación abrió uno de los debates más complejos de la ciencia moderna. El estudiante no podía concentrarse, decía que su visión se opacaba y que el dolor era desesperante. El médico revisó el historial y descubrió que el joven era brillante, se había graduado con honores en matemáticas y entonces pensó que podía ser un tumor y le ordenó un examen para ver qué había dentro de su cabeza. Y aquí viene lo interesante, las imágenes mostraban que prácticamente este chico no tenía cerebro. Incluso hay un montón de artículos sobre el extraordinario caso del genio matemático que nació sin cerebro. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿se puede vivir sin cerebro? Es más, ¿es posible ser un genio y llevar una vida normal sin este órgano? Pues sí, de hecho la prestigiosa revista Science se preguntaba, ¿es el cerebro necesario? Inmediatamente el doctor le hizo más estudios y descubrió que el joven padecía sin saberlo de hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, el cual normalmente protege y amortigua el cerebro, pero en exceso ejerce presión dañina y este líquido empieza a aplastar el órgano contra el cráneo y termina dañando todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, con la motricidad, la sensibilidad y lo cognitivo. Lo que descubrió el doctor Lorber es que este alumno, por haber tenido hidrocefalia, tenía básicamente una capa de 1 milímetro que recubría el cráneo por el interior y eso era todo su cerebro, unos 150 gramos de masa encefálica. Es decir, este chico prácticamente estaba sobreviviendo sin cerebro. Bien, el cerebro de un chimpancé tiene 450 gramos, el cerebro del Australopithecus tenía 650 y tardamos millones de años en tener este cerebro de 1,5 kilos. Por lo tanto, pensamos que debemos de tener un cerebro de 1,5 kilos para que todas nuestras funciones cognitivas se desarrollen adecuadamente, pero como en este caso hay excepciones. Este chico no es el único que ha sobrevivido sin cerebro. Una niña colombiana llamada María Gabriela también es una de estas excepciones. Al nacer, los pediatras y médicos decían que estaba normal, pero al pasar el tiempo no hacía muchas cosas normales para una niña de su edad. Al cumplir los 2 años de edad le hicieron una resonancia y ahí se dieron cuenta de que tenía una agenesia del lóbulo frontal, es decir, una ausencia de cerebro gigante, grandísima. La conclusión médica fue que entre la semana 15 y 30 de gestación se formó en la cabeza de Gabriela una hidrocefalia que ocupó el espacio correspondiente a los lóbulos frontales y aunque no era una niña 100% normal y tenía dificultades mínimas con el habla, es una niña muy sana. El doctor John Lorber dedicó más de 30 años de su carrera a estudiar este tipo de casos y llegó a documentar más de 600 pacientes que lograban sobrevivir y llevar una vida normal sin una gran parte de su cerebro, pero aún manteniendo sus capacidades. Con estos casos de hidrocefalia estarían hablando de que justamente quizás no necesitamos una gran masa de neuronas y conexiones neuronales para tener conciencia. Se diría que la gran pregunta desde el año 2000 a la fecha en las neurociencias es el reconocimiento de la localización específica de la conciencia y esa posiblemente es la pregunta del millón. Pero ¿y qué es la conciencia? Según la concepción de Descartes, los seres humanos estamos compuestos de materia física, el cuerpo, y por otro lado tenemos un componente inmaterial, la mente. La conciencia está localizada en cierto lugar del cerebro, donde existe un homúnculo, es decir, un hombrecillo que percibe y decide. El llamado teatro de Descartes es la escenificación del fenómeno de estar consciente, en el cual los contenidos de la mente, como son las percepciones, los pensamientos o las emociones, forman parte de las escenas que se le presentan al homúnculo interior. Pero desde luego la conciencia representa un problema para el dualismo, un fenómeno que no se puede explicar hasta la fecha. A partir de estos casos, muchos científicos y médicos se han cuestionado si nuestra conciencia realmente reside fuera de nuestro cerebro o si es inmortal e incluso sobrevive a la muerte del ser humano. El cerebro es sin dudas el órgano más complejo. Sus funciones básicas hacen que podamos pensar, razonar, hablar, respirar, soñar y emocionarnos, pero ¿es el cerebro realmente necesario para vivir? Pareciera que la respuesta a esa pregunta todavía es una incógnita y nos hace cuestionar sin lugar a dudas qué sucede en los rincones más ocultos de la enigmática conciencia humana.